Pues muchas gracias, David, por la, ¿se oye? Sí, por la invitación, y es un placer venir aquí. Ya aviso que soy básico, o sea que habrá aspectos clínicos que a mí se me escapan, pero la idea que tengo para esta charla es hablar de alteraciones inmunológicas que pueden ocurrir en el cáncer, y también cómo pueden afectar estas alteraciones a las estrategias de inmunoterapia que se están implantando ahora mismo en el tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces hay cosas, perdonadme, algunas muy básicas, pero yo creo que puede ser de utilidad. ¿Ahora se oye mejor? Sí. Lo que no sé es si tengo puntero. Bien, pues la primera es muy sencilla. Todos conocemos que cuando una célula está sometida a estrés por carcinógenos, radiación o infecciones virales, pues puede sufrir un proceso de transformación y ahí pues se encienden algunos genes y empiezan a expresarse algunas proteínas que no deberían de expresarse y se pierde un poco el control de la replicación de la célula. La célula tiene mecanismos para corregir esos errores y puede volver a la situación inicial, pero muchas veces es el sistema inmune el que tiene que encargarse de reconocer algo diferente en esa célula para poder eliminarla, ¿no? Ya sabemos todos que la respuesta inmune innata y adaptativa pues son las que juegan un papel clave para la eliminación de esas células transformadas, y entonces como conseguimos que el tejido se vuelva a la situación normal. Pero muchas veces hay células tumorales que se escapan a ese control, hay un equilibrio entre el sistema inmune y las células tumorales, no pasa nada, es asintomático, ya sabéis, es la segunda E de estas tres E's: escape, eliminación, equilibrio o escape. Y como digo, algunas veces el tumor consigue acumular más mutaciones y aprende o utiliza estrategias para escapar del control del sistema inmunitario, y entonces llegamos a la situación de escape ya más sintomática, ya pues que todos conocemos, ¿no? Entonces mi charla se va a centrar en qué está pasando aquí, cuáles son los trucos o las estrategias que usan los tumores para escapar del control del sistema inmunitario, ¿no? Y en relación con las estrategias de inmunoterapia, porque como sabéis hay 4 pilares dentro de la inmunoterapia. El primero sería el que más rápido ha llegado ahora y ha tenido más éxito en los últimos años, que es la utilización de anticuerpos inmunomoduladores, que los checkpoint inhibitors, que como bien sabéis, que lo que hacen es conseguir aumentar una respuesta que ya estaba allí. O sea, el tumor es inmunogénico, ha inducido una respuesta, pero los mecanismos de inmunosupresión han impedido que esa respuesta sea antitumoral, ¿no? La otra opción sería utilizar anticuerpos antitumorales directos, que ya tienen efecto per se, ¿no? Pues activan, ya veremos los mecanismos por los cuales funcionan estos anticuerpos antitumorales directos. La otra opción sería la vacunación, que aquí lo que buscas es una inducción de novo de una respuesta antitumoral que no está, o sea que tienes que utilizar antígenos y potenciar una respuesta que el tumor no ha sido capaz de activar. Y la terapia celular adaptativa, que ahora mismo también está en boga de todos, ¿no? Pero necesitamos saber cómo funciona el sistema inmune adaptativo en particular, qué es lo que reconoce el sistema inmune en una célula tumoral para distinguirla de una célula sana, ¿no? Entonces sabemos todos que linfocitos, en este caso los CD8, tienen un receptor, es como si fuera la mano de ese linfocito, que reconoce trozos de proteínas, péptidos. Esos péptidos vienen del interior de la célula. Y esos péptidos vienen de cualquier proteína que está en el citoplasma, que sufre un proceso de degradación a través de la acción de un proteasoma, que es una maquinaria enzimática muy eficaz que fragmenta esos trozos en pequeños péptidos, que son transportados a través de un transportador de péptidos al retículo endoplásmico, donde se está sintetizando las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Si estos péptidos son capaces de unirse a este bolsillo, lo estabilizan y entonces se presentan en la superficie. Y eso es ya algo que puede un linfocito T reconocer, ¿no? Es algo lleno, es como si fuera una taza, pero tiene algo dentro. Obviamente, cualquier proteína que está en el citoplasma podrá sufrir este proceso de presentación antigénica. Lo que pasa es que el sistema inmune tiene mecanismos por los cuales rechaza o elimina los clones autorreactivos. O sea, los linfocitos que reconocen a proteínas propias son eliminados durante la selección química, como sabéis, ¿no? Bien, bueno, este es un concepto sencillo, pero lo lógico sería pensar que en una célula tumoral lo que ve el sistema inmunitario adaptativo son cosas extrañas, mutaciones, por ejemplo, ¿no? Un cambio de un único aminoácido en una proteína
es susceptible de ser inmunogénico, o sea, en otras palabras, es capaz de ser reconocido por el sistema inmunitario. Obviamente hay muchos otros antígenos que pueden ser reconocidos por el sistema inmune en las células tumorales, no solamente las mutaciones, puede haber también virus, hay virus que son capaces de inducir transformación oncogénica. Todos conocemos hepatitis B, hepatitis C, Epstein-Barr, el HPV-16, el cáncer de cervix, etcétera, que también son muy buenos antígenos porque son proteínas extrañas para el organismo. Entonces, un tumor que expresa una proteína viral es muy inmunogénico. O sea que, en otras palabras, sería más fácil atacar un tumor causado por un virus que un tumor causado por una mutación o por lo menos un tumor que es una sobreexpresión de una proteína propia, porque es menos extraño para el organismo el tumor con una proteína sobreexpresada que un tumor causado por un virus, ¿no? Hablando de mutaciones, todos conocéis también que no todos los tumores tienen el mismo grado de mutaciones, de acumulación de mutaciones. Hay tumores que acumulan muchas mutaciones, como por ejemplo el melanoma, o el cáncer de pulmón, estómago, y otros, los hematológicos, pues están en la parte baja de la tabla, no acumulan tantas mutaciones. Por lo tanto, si hablamos de este concepto de inmunogenicidad, uno tendría que pensar que los tumores que están hacia la derecha serían más inmunogénicos y por lo tanto mejor vistos por el sistema inmunitario que los que están a la izquierda, que son menos acumuladores de mutaciones y por lo tanto son más parecidos a lo propio, ¿no? Ese es un primer concepto que tendríamos que considerar, ¿no? Estamos hablando del antígeno, del reconocimiento del antígeno por el linfocito T, de la mano del linfocito T. Este primer reconocimiento no es suficiente, ya lo sabéis, ¿no? De hecho, cuando no va acompañado de moléculas de coestímulo, ese reconocimiento del antígeno induce la muerte del linfocito T o su energía. Necesita, como sabéis, una señal de coestímulo. Por ejemplo, CD28 unido a CD80. Eso transmite una segunda señal, ¿no? Imaginaos que son dos manos, la mano del receptor y el coestímulo, y cuando recibe las dos señales, el linfocito se activa correctamente y se diferencia y prolifera y tiene sus funciones efectoras. Eso sería lo ideal. También el sistema inmune tiene moléculas coinhibidoras, de manera que si priman la coinhibición, pues entonces lo que hace es apagar la señal de la que ha activado el linfocito T a través de su reconocimiento del antígeno. O sea que son dos conceptos sencillos: coestímulo y coinhibición acompañados de reconocimiento del antígeno. Eso se tiene que dar para que un linfocito T se active. Este concepto tan simple es muy sofisticado, ¿no? Si nos vamos a la sinapsis inmunológica, ese momento en el que se unen el linfocito T con su célula presentadora de antígeno o con un tumor, y si separamos esas dos células y analizamos la superficie de contacto, podríamos hacer un screening de las moléculas que se acumulan en esta zona del centro, en el beso inmunológico, y es una familia muy sofisticada donde hay un gran número de moléculas de coestímulo y un gran número de moléculas de coinhibición. De manera que el linfocito, cuando hace ese reconocimiento del antígeno, tendrá que integrar también qué tipos de señales de ayuda o de inhibición tiene. De manera que si prima la coinhibición, entonces se apaga, y si prima la coestimulación, se activa, ¿no? Ese sería ese concepto que no hay que olvidarse nunca: la sinapsis inmunológica, momento de contacto y de activación, ¿no? Este concepto tan sencillo y de entender cómo funciona la activación ha permitido el desarrollo de las moléculas que conocemos, PD1, CTLA4, porque son moléculas de coinhibición, de manera que los anticuerpos que tapan esa coinhibición se convierten en inmunopotenciadores, porque quitan el freno y entonces el sistema inmune arranca, ¿no? Vamos a entender, después de esta primera parte de cosas sencillas, qué ocurre entre el sistema inmune y los tumores para que se active una respuesta inmune, y entender las estrategias de escape. Este ciclo es muy didáctico. Lo primero que tiene que ocurrir es que algunas células tumorales se mueran, se libere un poco de antígeno del que estamos hablando, para que sea capturado por las células dendríticas, lo procesen, como he hablado antes, lo presenten, migren al ganglio linfático, hagan la presentación antigénica, ese beso, esa sinapsis entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito, y si esa activación es adecuada, coestímulo y antígeno, ese linfocito sale a la periferia en busca del tumor, ¿no? Tiene que atravesar toda la periferia de los vasos, encontrar el endotelio tumoral, reconocer que eso es un endotelio tumoral, atravesar la membrana y
sumergirse en el estroma tumoral, ¿no? Ahí reconocerá el antígeno porque ha aprendido a reconocer este antígeno y empezará a matar células. Al matar más células se liberará más antígeno y esto se convierte en un loop positivo, ¿no? Bien, hasta ahora todo bien. ¿Qué podemos hacer aquí para que este circuito sea más eficaz? Y aquí lo primero que tenemos que hacer es inducir un poco de muerte de las células tumorales para que se libere antígeno. Eso lo hacen muy bien algunos quimioterápicos, ¿no? De hecho, en la quimioterapia o la radioterapia o la ablación química o térmica o lo que se os ocurra, pues lo que pretende es matar células tumorales. Y eso puede ser el primer estímulo para que esto arranque. Tenemos que inducir una muerte de células tumorales, quimioterapia, radiación, terapias ablativas, etc. Pero no todas las células pueden morir de una única manera. Hay varias formas de morir, ¿no? Puedes morir por apoptosis, puedes morir por necrosis, por autofagia, por catástrofe mitótica, por senescencia, por pirolisis, por necroptosis. Hay muchas formas de morir. Y no todas son igualmente inmunogénicas. Hay algunas que son más eficaces a la hora de activar el sistema inmunitario. Entonces tenemos que encontrar una muerte inmunogénica. Y esta muerte inmunogénica cada vez se entiende un poco mejor. Este concepto también está desde hace unos años pegando muy fuerte. La muerte inmunogénica consiste en que el sistema inmune se dé cuenta de que algo está pasando. La apoptosis es una muerte silenciosa, homeostática. Todos los días se mueren células y no pasa nada. Hay una regeneración tisular, no pasa nada, reemplazamos unas células por otras. No hay inflamación. La necrosis, sin embargo, es una muerte un poquito más ruidosa, ¿no? Es un daño que le hemos hecho a un tejido y eso provoca una cierta inflamación, una regeneración tisular, etc. Ahora se habla de un concepto que es una cosa intermedia entre las dos, que es la necroptosis, ¿no? Que parece ser que es la muerte inmunogénica. Es una forma de morir que es más proinflamatoria sin ser inmunosupresora, porque también hay algunas muertes que son inmunosupresoras. ¿Y en qué consiste? Pues en la liberación de algunos elementos que los ve el sistema inmune como muy positivos. Uno de ellos, por ejemplo, sería la secreción de ATP. Una célula cuando muere y libera ATP, eso es como una señal de búscame para el sistema inmune, ¿no? Una célula dendrítica va y ve ATP por fuera de las células y dice, aquí está pasando algo, ¿no? Y esa sería la señal de búscame. También hay una molécula que se expresa en la superficie de las células cuando se están muriendo de forma inmunogénica, que es la calreticulina. Y esa sería la señal de cómeme. O sea, una célula que se está empezando a morir enseña calreticulina y eso es un manjar para la célula dendrítica. Se la come con mucha alegría, ¿no? Y luego también hay secreción de otras moléculas, la HMGB1, que son moléculas que son proinflamatorias o que son estimuladoras de la maduración de la célula dendrítica. O sea que si una dendrítica encuentra en un tumor ATP, calreticulina expuesta a la membrana y HMGB1, madura, come y se va rápidamente al ganglio linfático a presentar el antígeno con moléculas de coestímulo positivas, ¿no? Ese sería el concepto. Muerte inmunogénica, dendrítica madura, coestímulo. Hay algunos quimioterápicos que lo hacen muy bien, bortezomib, doxo, epirubicina, mitoxantrona, y hacen una muerte inmunogénica. Otros quimioterápicos no son tan eficaces, son citostáticos, matan, pero no hacen mucho ruido. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué hacen a veces algunos tumores para evitar este proceso? Pues presentan moléculas de no me comas. La señal de cómeme era la calreticulina, pues hay moléculas que contrarrestan esta señal. Por ejemplo, esta pareja SIRP-alfa con CD47, cuando si el tumor aprende y expresa CD47, le manda una señal de no me comas, no me fagocites. Y lo mismo hace también CD24. CD24 a través de Siglec-10 también es una señal de por favor no me comas, ¿no? Y eso dificulta la activación del sistema inmunitario. Por lo tanto, ya tenemos dos dianas. El dímero SIRP-alfa CD47, si yo bloqueo esa unión, voy a favorecer la fagocitosis de la célula tumoral. Si yo bloqueo la interacción CD24-Siglec, también voy a favorecer la fagocitosis. Por lo tanto, este primer punto va a ser positivo. Voy a poder arrancar la interacción entre el sistema inmune y el tumor, ¿no? Entonces hay dos moléculas que, ahora estos son artículos recientes, que vamos a ver cómo evolucionan y si estas moléculas inhibidoras de esta interacción son capaces de arrancar el sistema inmunitario, ¿no?
Vamos a imaginar que todo ha ido bien, que se ha activado perfectamente la fagocitosis, que ha habido una presentación antigénica correcta. Ahora vamos al ganglio linfático y se produce la sinapsis. ¿Que no tenemos coestímulo adecuado? Aparecen los anticuerpos anti-checkpoint inhibitors y entonces estimulo y hago que este beso sea más productivo, ¿no? más positivo, con moléculas de coestímulo y no con moléculas de coinhibición. Por lo tanto, en este momento, los tumores que suelen hacer rápidamente encender la coinhibición, encienden la expresión de CTLA4. Bueno, esto sería la molécula en el linfocito, pero tenemos estos, los ligandos de esas moléculas de inhibición se sobreexpresan y entonces dificultan la activación del sistema inmunitario. Entonces, nosotros con anticuerpos podemos conseguir que esto no sea eficaz. Vamos a imaginar que ha ido bien, que el linfocito se ha activado, que yo le he dado además una señal de empujón para que se active. Ahora el linfocito tiene que encontrar el tumor. Esto no es fácil. Normalmente lo que hacen los linfocitos es ir tocando endotelio hasta que encuentran un endotelio pegajoso, ¿no? El pegajoso quiere decir que haya moléculas de adhesión que le hagan que ahí se une, frena en su recorrido, interactúa de forma más eficaz con las células endoteliales y entonces luego consigue la migración transendotelial, ¿no? Bien. ¿Quién es el que regula este proceso? Pues normalmente es la inflamación. La inflamación permite que ese endotelio exprese moléculas de adhesión y el linfocito se pare un rato a ver qué pasa con ese endotelio. Si hay inflamación, habrá capacidad de linfocitos de entrar en ese endotelio. ¿Qué hacen los tumores? Pues todo lo contrario. Es a través de PDGT1 o VEGF lo que hacen es esconder las moléculas de adhesión. De manera que el linfocito no encuentra un endotelio adecuado, no es un endotelio pegajoso y pasa de largo, ¿no? Por lo tanto, otro elemento, otro punto en el que podemos incidir es modificar este endotelio para que sea más pegajoso o más permeable a los linfocitos, ¿no? Ahí estarían las estrategias anti-VEGF, etc., ¿no? En un tejido normal, esta sería la estructura de un endotelio perfectamente organizado, pero ¿qué pasa en los tumores? Hay un crecimiento aberrante de ese endotelio no es normal, hay zonas anchas, otras zonas muy estrechas, que provocan al final que hay una perfusión errónea, un poco defectuosa, y al final se consigue una situación de hipoxia y además un aumento del pH, un descenso del pH, una acidez, y eso es altamente inmunosupresor. Y además hay una alta presión intersticial, de fluido intersticial, porque el tumor no está bien irrigado y entonces hay una alta presión y eso también dificulta la entrada del linfocito. Si tenemos una zona con mucha presión, me dificulta mi entrada, ¿no? Entonces esas situaciones se dan porque el endotelio tumoral es un endotelio aberrante y ahora la tendencia es a entender que el endotelio es a veces el principal responsable del microambiente inmunosupresor de los tumores. Por lo tanto, incidir en el endotelio es una estrategia que hay que tener en cuenta. Vamos a pensar que el endotelio estaba muy bien, que el linfocito ha sido capaz de atravesar ese endotelio y de meterse en el tumor. Ahora viene lo más fácil, que es reconocer algo que ya he aprendido a reconocer, porque la célula dendrítica me presentó el antígeno, y entonces voy a reconocer las células tumorales. ¿Qué pasa en muchos tumores? Pues que tienen un silenciamiento en el proteasoma, no se expresa el proteasoma, tienen dificultades para montar este transportador de péptidos, tienen problemas para expresar beta-2 microglobulina, por lo tanto no se forma ese complejo y no hay presentación antigénica. Por lo tanto, un linfocito que acaba de llegar, después de haber hecho todo el trabajo, llega al tumor, ¿reconoce el antígeno? No, porque no se lo presentan. Por lo tanto, no puede actuar. Eso también, que parece una situación un poco estrafalaria, es bastante frecuente. Se ha descrito problemas en el procesamiento antigénico en muchos tipos de cánceres: vejiga, colorectal, ovario, leucemia mieloide, próstata, melanoma, etc., ¿no? Por lo tanto, si esto ocurre, habrá que pensar si la inmunoterapia convencional va a funcionar o no, si un linfocito T va a ser capaz de matar un tumor que no expresa antígenos. La terapia con linfocitos T tendrá que tener claro que va a haber algo, ¿no? Vamos a imaginar que sí que se ve el antígeno, que el antígeno está ahí y que el linfocito ha sido capaz de reconocer. Este es el ambiente que se encuentra un linfocito T cuando llega al tumor, ¿no? Resulta que el tumor expresa moléculas inmunosupresoras, PD1.
pero no solamente el tumor. La célula dendrítica, que en teoría era la estimuladora del sistema inmune, cuando está en el tumor se convierte en tolerogénica y expresa también PDL1. Y los macrófagos asociados a tumor también expresan PDL1. Y los fibroblastos asociados a tumor también expresan PDL1. O sea que es un arsenal de células que expresan moléculas inmunosupresoras. El linfocito T no es capaz de actuar porque tiene unas señales negativas muy importantes que le frenan, ¿no? Por eso las estrategias anti-PD1, PDL1 están funcionando relativamente bien, ¿no? Y aquí tenemos un esquema, fijaros el nivel de expresión de moléculas de PDL1 en muchos tipos de tumores, y estos son los resultados que se están consiguiendo con las estrategias anti-PD1, PDL1 en los diferentes tipos de tumores. Melanoma ha sido un poco la estrella porque es el más inmunogénico, el que estaba a la derecha de la tabla, y tenemos porcentajes del 40% de respuestas completas, Lo normal es encontrarse pues unos porcentajes entre el 20 y el 30. Hodgkin, como comentaba esta mañana, pues es un 70-80% de eficacia. Bueno, pero estos son los niveles que se están consiguiendo. ¿Por qué en Hodgkin es tan eficaz? Pues porque en el linfoma de Hodgkin lo que hay es una duplicación de algunas de las zonas de genes, a una ganancia de genes que hace que la zona de PD1 se exprese igual 2 veces o más veces, ¿no? Y entonces aumenta la expresión de PDL1, por lo tanto el anticuerpo funciona mejor y los resultados en este tipo de tumor son tan extremadamente buenos, ¿no? Pero claro, hay un porcentaje muy grande de pacientes que no responden. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si un paciente va a responder o no? ¿Cómo hago la estratificación de los pacientes? Uno podría pensar, bueno, pues me voy a fijar si la biopsia previa al tratamiento expresa o no PD1 o PDL1. Si no expresa PDL1, ¿para qué voy a usar yo este anticuerpo? ¿No? Eso sería lo lógico pensar. Y efectivamente hay una correlación muy clara entre expresión de PDL1 y respuesta al tratamiento. Fijaros en este estudio ya con muchos tipos de tumores, con una inmunohistoquímica antes de la terapia, veis de tumores muy positivos para PDL1, tumores negativos para PDL1. Los positivos, 45% de respuesta, los negativos, 13%. Pero claro, es 13%. Entonces no puedo utilizar este parámetro para estratificar los pacientes. Es que usted es negativo para PDL1, no se lo voy a poner. Y digo, oiga, usted que un 13% responde. La quimioterapia convencional a veces tiene sus niveles, ¿no? O sea que no me prive de esta posibilidad, ¿no? También otro elemento importante es el nivel de mutaciones, como os he dicho antes, ¿no? Cuantas más mutaciones, más inmunogénico. Esta mañana contaban que en el linfoma, cuantas más mutaciones, peor pronóstico. Desde el punto de vista inmunológico sería al revés. Cuantas más mutaciones, más posibilidades tiene el sistema inmune de verlo como extraño, ¿no? Y efectivamente se ve que hay una muy buena correlación, entre nivel de mutaciones y eficacia de las terapias anti-PD1. Fijaros, colon con muchas mutaciones, cuando tienes un problema en la maquinaria de reparación del DNA, o sea, muchas mutaciones, muy buena respuesta. Colon con maquinaria normal de reparación de mutaciones, que no tiene mutaciones, mala respuesta. Fijaros en este caso tan claro de colon con mutaciones, colon sin mutaciones. Pulmón, fumadores, más mutaciones, mejor respuesta. No fumadores, peor respuesta. Esto no quiere decir que haya que fumar, pero es que es el único elemento a favor que tiene el fumador, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta que la forma en que tenemos que tratar a los pacientes dependerá del tipo de tumor, del número de mutaciones, etcétera. Y uno podría pensar que los que tienen muchas mutaciones podríamos tratar de inducir una respuesta T muy buena contra esos antígenos, y los que tienen pocas mutaciones habrá que pensar en otras estrategias, ¿no? Porque igual los linfocitos no son capaces de reconocer nada extraño, ¿no? Eso lo vamos a ver. Pero hay un elemento que nos va a predecir bastante bien si un paciente va a responder o no a la inmunoterapia con anticuerpos anti-PD1. No solamente la expresión de PDL1, sino en la biopsia previa el grado de infiltración linfocitaria. Si yo tengo una biopsia previa que está llena de linfocitos, buena señal. ¿Qué quiere decir eso? Que hay linfocitos que están viendo algo, por eso están ahí, pero no están funcionando, porque hay mucho PDL1. Por lo tanto, en esto se ve muy claro en este trabajo bastante antiguo de melanoma, que veían que cuando una biopsia previa tenía bastantes linfocitos, aunque fuera por allí cerca, esos son los que respondían bien. Si un melanoma estaba limpio de linfocitos, ese no responde. Y esto predice bastante bien la respuesta. No es al 100%, pero predice. Y eso ha permitido categorizar a los tumores en tumores fríos y tumores calientes. Tumor frío sería sin infiltrado linfocitario,
tumor caliente con mucho infiltrado linfocitario. Ahora la clasificación es un poquito más sofisticada y se pueden hablar de como 4 tipos de inmunoscore, le llaman, ¿no? Este ya veis que está plagado de linfocitos, o sea que es un tumor muy infiltrado. Este es potencialmente respondedor a la inmunoterapia con anticuerpos anti-checkpoints. Este es todo lo contrario, es un desierto para los linfocitos. Luego hay otros que le llaman los inmunoexcluidos, porque ya veis que hay muchos linfocitos, pero están en la periferia, no entran al tumor. Hay un problema en el endotelio y no les deja entrar. Y hay otros que tienen pues una cosa intermedia, ¿eh? Entonces, según el tipo de tumor, tendremos una mejor o peor respuesta a la inmunoterapia. Más o menos esa es la idea, ¿no? Ahora, hay que entender por qué hay esas grandes diferencias en cuanto al infiltrado linfocitario. ¿Qué es lo que hace que un tumor sea infiltrado y otro sea frío? Entonces, hay un elemento que se está hablando bastante ahora, es la expresión de beta-catenina. Beta-catenina, cuando se sobreexpresa, hace que el tumor no produzca quemoquinas que atraen a los linfocitos. Hay trabajos que dicen que más beta-catenina, menos quemoquinas, y entonces no hay infiltración linfocitaria. Entonces, ya veis, este es un tumor frío tendría alta expresión de beta-catenina y un tumor caliente tendría menos expresión de beta-catenina. Por lo tanto, y eso es por lo que digo, las quemoquinas. Si no tengo quemoquinas, en este caso hay trabajos que muestran que cuando hay beta-catenina alta no hay CCL5 y entonces no hay células dendríticas que sean capaces de entrar al tumor y comer antígeno para presentarlo a los linfocitos. Entonces, si no hay células dendríticas, no puedo arrancar ese ciclo del que hemos hablado, ¿no? Bien, vamos a esta segunda estrategia de los anticuerpos monoclonales. Esta mañana se han hablado de cómo funcionan estos anticuerpos antitumorales y aquí me quería parar un momento en el mecanismos de acción de los anticuerpos monoclonales en las estrategias antitumorales, ¿no? Como veis, algunos lo que hacen es bloquear, como los anti-PD1, PDL1, bloquean la unión entre un ligando y un receptor, ¿no? PD1, PDL1. Otros lo que hacen es bloquear la señalización. Si una señal es importante para el tumor, si yo la bloqueo, dificulto su crecimiento, ¿no? Otros lo que hacen es activar a la respuesta ADCC, Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicity, o sea, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y ahí están las natural killers, o algunos macrófagos que son capaces de, con un intermediario que es un anticuerpo, reconocer a la célula tumoral y eliminarla, ¿no? Es la respuesta ADCC. Otros lo que hacen es activar el complemento, y el complemento hace agujeros en la membrana y entonces mata a la célula tumoral. Y otros, como se me hablaba esta mañana también, podemos hacer que un anticuerpo porte un agente quimioterápico o un isótopo radiactivo para poder llevar ese quimioterápico a la célula tumoral, ¿no? Esas son las formas de actuar, ¿no? Ya nos hemos detenido en los anticuerpos que bloquean una interacción. Vamos a ver cómo funcionan esos anticuerpos que activan una lisis celular por medio de otros efectores, ¿no? Como las natural killer, por ejemplo. Perdón, ¿esto qué es? Aquí falta algo. Falta el dibujo, no importa. Lo que os lo comento. El anticuerpo tiene que unirse al receptor. Las células natural killer tienen un receptor de FCs. Y a través de ese receptor de FCs interactúan con el anticuerpo, y si el anticuerpo está uniéndose a un antígeno, entonces tienes la forma de matar a la célula. Pero hay muchos tipos de receptores de FCs, no solamente hay un tipo. Y no sé si estaba aquí, ya no está, pero hay algunos receptores de FC que son activadores y otros receptores de FC que son inhibidores. Entonces, y curiosamente, hay algunos tipos de IgGs que se unen mejor a un receptor que a otro. Y entonces tienes que saber si tu anticuerpo es una IgG1, si es una IgG2, si es una IgG4, porque dependiendo del subtipo de inmunoglobulina se unirá más a un receptor agonista o activador o a un receptor inhibidor, ¿no? Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en este trabajo con el rituximab, donde se ha estratificado y se han encontrado pacientes que responden muy bien al rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, y otros que responden muy mal. Y la diferencia únicamente es en un tipo de receptor de FCs. Los pacientes que tienen un receptor de alta afinidad por la FC o por la inmunoglobulina, pues lisan mejor.
y los que tienen una baja afinidad pues son los que peor responden. O sea que fijaros que un detalle tan sencillo como la afinidad que tiene mi FC o la FC concreta para un anticuerpo hace que su mecanismo de acción sea uno u otro, ¿no? Y también a veces ocurre que en el caso de los anticuerpos anti-CTLA4, por ejemplo, o anti-PD1, pues CTLA4 se expresa en muchos linfocitos, por ejemplo, reguladores. Las células T reguladoras expresan mucho CTLA4, mientras que las células efectoras expresan poco CTLA4. ¿Esto qué nos puede venir bien o no? Pues si yo quiero un anticuerpo que me elimine las células T reguladoras, lo que haré es usar una IgG que active a los natural killer para que maten a las células reguladoras. Y entonces se ve que uno de los mecanismos por los cuales las células el anticuerpo anti-CTLA4 funciona es porque elimina las células T reguladoras del tumor, porque están ejerciendo un efecto inmunosupresor. No sé si estoy mezclando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, T reguladoras, o sea, el anticuerpo anti-CTLA4 no solo actúa porque bloquea la interacción CTLA4 con su receptor, sino porque se une a las T reguladoras y las elimina. O sea, dos mecanismos de acción en una única molécula, ¿no? Claro, tengo muchas posibilidades de ligandos agonistas y muchas posibilidades de ligandos inhibidores. A veces no me interesa matar a la célula que presenta el ligando, porque es el linfocito T, no me interesa matarlo, luego tengo que usar una inmunoglobulina que no active ADCC. O sea que ese elemento hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Otros anticuerpos que están en las enfermedades hematológicas, pues ya veis el rituximab bueno, hay una gran batería de anticuerpos que ahora están en clínica que van dirigidos contra muchos receptores y su mecanismo de acción es lo que yo os he dicho, ¿no? Capacidad de bloquear o de activar una respuesta ADCC o de activar el complemento, ¿no? Y eso dependerá del tipo de inmunoglobulina que tenemos. Aquí está un listado, por ejemplo, de los anticuerpos contra diferentes ligandos que hay en las enfermedades, ¿cómo se traduce esto? Eso. Son en las, ¿cómo es? En las desórdenes linfoproliferativos B, eso es. También tenemos anticuerpos que van contra quemoquinas. En este caso, pues yo quiero es bloquear al receptor de quemoquina o puedo querer matar a la célula que presenta el receptor de quemoquinas, ¿no? Y también tengo, como hemos comentado antes, anticuerpos contra pues, estas moléculas de coestímulo o incluso puedo tener anticuerpos contra moléculas de adhesión. O sea que hay muchas formas, muchas dianas dentro de la célula B o de la célula tumoral que pueden ser potenciales dianas para la acción de estos anticuerpos, ¿no? Y la afinidad que tengan esos anticuerpos por la FC también va a determinar un poco la respuesta. Y eso es lo que os comentaba también de pues, estos en el anti-CD20, que era la misma figura, que los que tienen mucha afinidad por el receptor son los que mejor responden. ¿Vale? También se ha comentado, hablando de anticuerpos, de otra modalidad. La ingeniería de los anticuerpos está avanzando y está creciendo de una forma desorbitada. Cada día sale una empresa que hace una quimera diferente, ¿no? El anticuerpo tiene esa estructura, pero la ingeniería de proteínas te permite pues, probar otras versiones que solo tienen la región variable y solo una de las partes de la región constante, o incluso solamente utilizar las regiones variables, que son las que se van a unir al antígeno, y entonces no tener brazo efector, ¿no? O sea que tenemos muchas modalidades. Podemos combinar diferentes especificidades y entonces tener biespecíficos o triespecíficos o tener tetrabodies, etcétera. Hay una infinidad de posibilidades. Hay hasta diferentes valencias, un 5×2, un 2×10, o sea, hay infinidad y cada empresa está intentando llevar su producto a la clínica, ¿no? Es increíble. Y bueno, una de las formas en la que se ha comentado esta mañana es que anticuerpos, por ejemplo, como el anti-CD38, que se suele usar en mieloma, pues tiene un efecto importante, pero puedo reducir la estructura del anticuerpo a tener lo que se llaman los bytes, que tienen y combinar la afinidad que tengo por anti-CD38 con la afinidad que puedo tener otra molécula para CD3, y entonces tener una molécula biespecífica que sea capaz de, por un lado, unirse al CD3 del linfocito y por otro lado al tumor, y entonces activar es como hacer presentación, ¿no? Y venga usted CD3, venga usted antígeno tumoral, ahora ya que ya se conocen, mátense, ¿no? O sea que eso sería un poco la función. Otras veces la proteína tiene además un brazo FC y entonces ella llama un tercero, un trío, ¿no? Sería la célula tumoral, el linfocito T y el macrófago,
que llega ahí y también se pone a liberar perforinas para matar a la célula tumoral. Existe infinidad de posibilidades y hay muchos biespecíficos que ya están en clínica en mieloma, cáncer de mama, linfoma. Otras versiones tienen, por ejemplo, 2 dominios para unirse al antígeno y un dominio para unirse al CD3. ¿Esto por qué se hace? Porque a veces quieres que se una con más afinidad a la célula tumoral, porque igual tiene poca presencia de antígeno, y entonces con 2 dominios igual aumentas la señal, etcétera, y entonces puedes activar mejor al linfocito T, ¿no? Hay infinidad de ensayos clínicos con biespecíficos y ya veremos en los próximos años hasta dónde llegan. Efectivamente hay resultados muy prometedores y es una clara competencia a los CAR-Ts, ¿no? Pero obviamente es mucho más fácil trabajar con un biespecífico que con un CAR-T, ¿no? El CAR-T, la tecnología que hay detrás es bastante más sofisticada. Pero bueno, ya veremos hasta dónde llega cada uno de ellos, ¿no? Pasamos a la terapia celular. La terapia celular, como sabéis, existen 2 posibilidades, que sería, uno, trabajar con los linfocitos que ya están infiltrando el tumor. Yo puedo ir al tumor, a la biopsia, sacar los linfocitos, expandirlos in vitro y volvérselos a reinfundir. Eso sería la tecnología TIL. Y la otra sería sacar cualquier linfocito, modificarlo genéticamente para que tenga una especificidad contra el tumor y volverlo a reinfundir, ¿no? Esas serían las 2 posibilidades. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con un TIL o con un TCR transgénico o con un CAR? Pues que unos son policlonales, porque yo he sacado del tumor un montón de linfocitos con diferentes especificidades y pueden reconocer muchos antígenos, y por otro lado los CAR son monoclonales, porque los CAR, como vais a ver ahora, es un anticuerpo contra un antígeno, o sea, es monoclonal, solo va a reconocer una única especificidad. Entonces tiene otras ventajas, pero esas serían un poco las diferencias entre trabajar con TILes o trabajar con CARs o con TCRs transgénicos, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar. Obviamente, cuando tengo unos tumores que tienen muchas mutaciones, pues tiene sentido trabajar con TILes, porque yo sé que en ese tumor va a haber muchas especificidades, va a haber muchos linfocitos T que reconocen esas mutaciones, ¿no? O con TCR transgénicos, porque sé que va a haber un antígeno que se presente. Ahora bien, cuando tengo pocas mutaciones o incluso no se presenta el antígeno, tendré que trabajar con los CAR-Ts. O sea que por eso en las enfermedades hematológicas están arrancando bien los CAR-Ts en este sentido, ¿no? Pero hablando de TILes, uno de los pioneros es Steve Rosenberg, que hace ya pues muchos años hizo los primeros experimentos en modelos de ratón y vio que cuando inyectaba linfocitos T del tumor, o sea los TILes, era capaz de tener un efecto antitumoral en modelos de melanoma, ¿no? Pero el truco de todo esto era que primero tenía que acondicionar al ratón, tenía que quitarle los linfocitos con una quimioterapia, ¿no?, con ciclofosfamida, y entonces cuando hacía hueco, los linfocitos que metía se expandían muy bien y entonces tenía eficacia. Este hallazgo lo trasladó a la clínica 3 años después y entonces vio que en un melanoma metastático que no respondedor a nada, pues veía que en 20 pacientes encontró un 40% de respuestas sostenidas, o sea, curaciones. Luego hubo mucha polémica porque en muchos laboratorios no fueron capaces de reproducirlo, pero después de 20 años trabajando en esto, está demostrando claramente que esto es verdad, ¿no? Que en melanoma eres capaz de curar a pacientes refractarios a todo tipo de terapias usando TILes, si eres capaz de crecer los TILes, claro. ¿Por qué en algunos pacientes funcionan los TILes y en otros no? Pues parece ser que es porque los linfocitos que acabas de infundir a veces tienen una vida muy corta. A veces tú le metes tu linfocito al paciente y al mes ya no está, se ha muerto. Entonces hay una clara correlación entre la vida media del linfocito que acabas de infundir y la respuesta. Cuanto más vive, mejor respuesta. Tiene sentido, ¿no? Y bueno, eso es una cosa porque el linfocito T, como sabéis, tiene un proceso madurativo. Pasa de célula naive a célula efectora, pero pasando por diferentes estadios. Stem cell memory, central memory, effector memory, y todos tienen una diferencia, una característica. Los primeros tienen una gran capacidad proliferativa y poca capacidad efectora, y los últimos tienen una muy pobre capacidad proliferativa y mucha capacidad efectora. Si yo a un paciente le meto linfocitos T en su fase terminal, serán muy líticos, pero durarán un cuarto de hora. Si yo le meto los del principio, pues serán muy proliferantes, pero no tienen tanta capacidad efectora. Entonces, parece que el truco, tanto con CARs como con TCRs o con TILes, sería trabajar en el medio, un compromiso entre capacidad proliferativa y su capacidad funcional, que cuando yo meta los linfocitos sean capaces de crecer en ese paciente, ¿no?
Ahora bien, ¿qué pasa cuando os he dicho que el tumor no expresa el antígeno? ¿Qué hago entonces? ¿Funcionarán los TILs? No, porque no hay antígeno, no ven. Entonces, en estas estrategias, cuando un tumor no expresa antígenos porque tiene dañada la maquinaria de presentación antigénica, solo me queda la opción de los CARs, ¿no? Porque puede haber un antígeno de membrana que pueda ser la diana terapéutica. No necesito todo el proceso de procesamiento, puedo ir directamente a reconocer este antígeno. ¿Y cómo lo hago? Pues con los CARs, ¿no? ¿En qué consisten los CARs? Lo sabéis bien, pero permitidme que me detenga un poco, ¿no? Esta sería la estructura de un TCR, con su parte que reconoce el antígeno, y luego el complejo que tiene en la membrana, que es muy sofisticado. Eso es, quiero hacer hincapié en que esto es un receptor muy sofisticado con muchos dominios. Y a alguien se le ocurrió que, utilizando un anticuerpo monoclonal que sabía que la parte variable puede reconocer antígenos, hizo una quimera que consiste en un trozo de la región variables de la cadena pesada y la cadena ligera, los une a lo que sería el dominio que activa el CD3, o sea, el receptor de la célula T. Esta quimera, que no es algo inventado, funcionaba, ¿no? Esto también es un milagro, porque los que trabajan con TCR, que están sofisticado el TCR, que venga un tío y que haga una fusión de un trozo de una cosa y otro trozo de otra y funcione, es sorprendente, ¿no? Ahora bien, hemos dicho que esto es el CD3, es la primera señal, y os he comentado que hace falta una segunda señal, y por eso vino los de segunda generación, sabiendo que CD28 era una molécula de coestímulo, rizaron el rizo y dijeron, vamos a ponerle, además de este dominio de CD3Z, le vamos a unir una molécula de coestímulo, ¿no? Y entonces ya tengo una cosa más sofisticada todavía y funciona, ¿no? Funciona, pero funciona de aquella manera, porque esto es muy poco fisiológico, ¿no? Me gusta decir que al TCR le ha costado millones de años evolucionar, y a los CAR les ha costado pues menos tiempo y todavía tienen mucho margen de mejora, y hay una gran industria detrás tratando de desarrollar nuevos CAR, nuevas versiones, y el truco, ya el tiempo lo dirá, pero creo que será en convertir el CAR en algo más fisiológico, porque ahora la señal que transmite esta quimera es una señal demasiado fuerte y no está disecada entre dos señales, y eso provoca que a veces el linfocito se sobreactive y muera muy rápido. Entonces, cuando a uno le inyectan un CAR, al mes ya no tiene ninguna célula, o a los 15 días. Otras veces dura más tiempo. Entonces, no es un CAR, no es un linfocito fisiológicamente diseñado. Sabe reconocer el antígeno, pero no sabe activarse de forma adecuada e inducir una respuesta a memoria, que es lo que nos gustaría, ¿no? Que se indujera una respuesta a memoria. Esta sería la estructura de los CARs. Y bueno, es simplemente eso, ¿no? Es el reconocer el antígeno y transmitir dos señales o tres al linfocito, ¿no? Y esto sería un poco, lo conocéis, no me voy a detener en qué consiste el proceso de preparación. Leucaféresis es aislamiento de los linfocitos, modificación génica, y aquí está toda la parte de cómo hago la modificación génica, si con vectores virales o con vectores no virales o lo que queráis, y luego expando esas células y las reinfundo. Ya estoy, ¿cuánto me falta? Muy bien, ¿no? Sí, ya estoy terminando, ¿eh? Sí. No estoy terminando, tengo cosas. ¿Cuánto me falta? Es que yo ahí como... vale. Lo cierto es que funcionan porque, aunque sea una quimera y sea una cosa muy artificial, ya veis, y los datos los conocéis mejor que yo, ¿no? En leucemia linfática aguda, 90% de eficacia, en linfomas 50, mieloma múltiple 70-80% de eficacia. También es verdad que hay muchas recaídas, esa es la segunda. Esta mañana comentaban que en células grandes es una persistencia de la respuesta, está muy bien. Eso no ocurre tanto, por ejemplo, en mieloma, que hay una buena respuesta, pero luego van cayendo. Cada patología es diferente, pero eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, entonces tenemos este complejo, ¿no? Podemos hacer quimioterapia para inducir muerte celular, podemos incluso vacunar, que no voy a hablar de vacunas por problemas de tiempo, pero para potenciar este ciclo. Puedo utilizar anticuerpos anti-checkpoints para activar la presentación antigénica de forma adecuada, puedo hacer terapia celular adoptiva, puedo modificar el endotelio tumoral con estrategias de anti-VEGF, etcétera, o TNF que vaya dirigido al tumor, pero todas las estrategias que estamos desarrollando se van a enfrentar con el microambiente tumoral. Y como sabéis, el microambiente tumoral es un ambiente muy hostil, muy corrupto. No voy a decir nada, sí.
¿Y qué hay en el tumor para que sea tan corrupto? Pues hay muchas moléculas, como por ejemplo, o enzimas, que hacen que haya un fluido que no ayude nada al linfocito a actuar. Por ejemplo, hay una enzima, la indoleamina deoxigenasa, que transforma el triptófano en sus metabolitos, las quinureninas, y son altamente inmunosupresores. Si yo tengo un tumor que expresa, o una célula dendrítica que expresa esta enzima, voy a tener un ambiente lleno de quinureninas, y eso va a permitir, va a impedir que el linfocito T se active, y además que la célula dendrítica se va a convertir en célula dendrítica tolerogénica, que no expresa coestímulos, con lo cual tengo un problema, porque además este ambiente de células tolerogénicas lo que hace es provocar que aumente el número de células T reguladoras. O sea, eso es un poco un círculo vicioso de dendrítica tolerogénica, aumentan las reguladoras, bajan las efectoras, todo en contra, ¿no? La arginasa, lo mismo. La arginasa metaboliza la L-arginina en urea, y esa urea lo que hace es dificultar la señalización del TCR. O sea, otro elemento que me dificulta la activación del linfocito T. El TGF-beta, he encontrado una diapositiva muy sencilla para ponerlo, porque el TGF-beta hace de todo, es como una navaja suiza. O sea que, y aquí he puesto un poquito cosas que hace, ¿no? Porque está implicado en regeneración tisular, en fibrosis, pero también lo que hace es bloquear la proliferación de los linfocitos T efectores, activa la proliferación de los reguladores, y provoca una disminución de la producción de citoquinas, o dificulta la maduración de las células dendríticas. Y el tumor tiene mucho TGF-beta, muchos tumores tienen mucho TGF-beta, y entonces es otra herramienta, el elemento que está en los tumores, ¿no? Y dos pinceladas de las células T reguladoras. El tumor hace cosas para que las reguladoras vayan con mucho gusto, ¿no? O sea, recluta células T reguladoras. ¿Por qué las recluta? Porque expresa quemoquinas que atraen a las células T reguladoras, CCL17, CCL22. Pero no solamente las recluta, sino que ese ambiente tan hostil y tan feo le gusta a la célula reguladora y prolifera. Es un político de los buenos, ¿no? En un ambiente hostil, pues se crece, ¿no? Pues la reguladora igual, se crece. Y no solamente eso, sino que un linfocito T efector de los buenos que ha entrado al tumor, un político joven, ¿no?, que ha entrado al tumor, en ese ambiente se corrompe y se convierte en reguladora. Y eso ocurre, es otra cosa que hacen, ¿y eso es por qué? Porque está TGF-beta, porque está IL-10 y porque hay otros elementos IDO que hacen que un linfocito efector, la plasticidad que tienen los linfocitos de convertirse en otras cosas es tan grande que un efector se convierte en regulador, ¿no? Y eso lo hemos visto nosotros en modelos animales, por ejemplo, cuando tú quitas a un ratón las células T reguladoras, a los días le metes un tumor y ese tumor no crece. Ya veis aquí la diferencia. Ratones sin reguladoras y este es el crecimiento del tumor. Ratones con reguladoras y fijaros, todos desarrollan tumor, ¿no? Si le quitas los linfocitos T a ese ratón, este ratón rápidamente desarrolla tumores. O sea que la reguladora tiene un efecto tremendo en el crecimiento de los tumores, ¿no? Por eso nosotros llevamos muchos años trabajando en inhibidores de las células T reguladoras. No voy a alargar la historia, pero encontramos un inhibidor de las células T reguladoras y conseguimos que, pues, los tumores, este es un modelo tumoral donde vemos que con un péptido inhibidor de las células T reguladoras tenemos un efecto antitumoral, y si lo combinamos con anti-PD1 pues tenemos una respuesta antitumoral todavía más fuerte. Pero fijaros lo que pasa en el tumor. El tumor, que era un tumor frío, ahora cuando lo tratas con un inhibidor de células T reguladoras se convierte en un tumor caliente. Y eso es bueno, ¿no? Por eso puede hacer sinergia con los anticuerpos anti-PD1, ¿no? O sea que en el tumor tenemos de todo. Tenemos células T reguladoras, tenemos citoquinas y moléculas inmunosupresoras, tenemos moléculas coinhibidoras, tenemos células mieloides supresoras, tenemos un ambiente muy complejo, y eso todo está provocado por el endotelio. No solamente hay TGF-beta, IDO, arginasa, células T reguladoras, también hay estas moléculas que ahora están también poniéndose de moda, que son las galectinas, que las galectinas que se unen a veces a proteínas glicosiladas y tienen un amplio efecto inmunosupresor. O sea que es otro elemento contra el que tenemos que atacar. Los tumores secretan galectina 1 y galectina 3 y eso tiene un efecto bestial sobre el sistema inmunitario y sobre el endotelio. Entonces es otra diana a la que hay que atacar para poder hacer que ese tumor sea más permisivo, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo. Y bueno, voy a adelantar.
fijaros cómo, dependiendo del tipo de tumor que tenemos, este artículo yo os lo recomiendo porque es muy interesante para tener un panorama de todas las estrategias de terapia que hay o inmunoterapia que hay en el cáncer, dependiendo del tipo de tumor que tengamos. Si es un tumor caliente, pues tendremos todo ese arsenal de herramientas terapéuticas que vienen aquí en la figura, ¿no? Si es un tumor frío, pues tenemos todo otro arsenal de posibles estrategias terapéuticas. Si es un tumor intermedio, pues otras, etcétera. O sea que aquí se resumen un poquito todas las estrategias que pueden tener un impacto en el microambiente tumoral. Entonces, con esto yo quería terminar con un trabajo muy sencillito que hemos hecho en el laboratorio, que es intentar cambiar ese microambiente tumoral de una forma muy simple. Imaginaros que hay una técnica que se llama electroporación irreversible, que probablemente la conozcáis, que es que por vía percutánea, hablo de tumor sólido, ¿no? Le metes dos electrodos que vas y los metes en el tumor, y le metes un voltaje de 2500 voltios, pero en muy poco tiempo, micropulsos de 2500 voltios. Eso a cualquiera le deja tieso, ¿no? Pero si se hace en muy poco tiempo, se consigue que la membrana tumoral se llene de agujeros, y eso provoca la muerte de la célula tumoral, y se usa como técnica ablativa. ¿Cuándo se usa eso? Cuando son tumores no resecables, cuando el cirujano no se atreve a operar un páncreas porque está justo al lado de la arteria o la vena de turno, ¿no? Entonces yo no meto el cuchillo ahí. Entonces, bueno, tú puedes, la electroporación tiene, los vasos tienen cierta plasticidad y entonces no se ven afectados por este alto voltaje, pero la célula tumoral sí. Entonces, lo que pasa es que esta técnica es paliativa, porque matas algunas células, pero siempre quedan algunas y esas siguen creciendo, y lo que has hecho es retrasar un poco el crecimiento del tumor. ¿Por qué? Porque esta muerte no es inmunogénica. Se mueren las células, pero no provoca una inflamación. Entonces, bueno, dijimos, ¿y por qué no combinamos eso con un pinchazo? Bueno, esto es un poco ver cómo hay un poco de fibrosis aquí o de necrosis cuando haces un campo eléctrico. Este es en el modelo de ratón, ya veis cómo a medida que voy aumentando el voltaje aumenta la necrosis. Pero ¿qué pasa si yo inyecto, en el momento de la operación, inyecto una sustancia, como hacía Collet con las bacterias, pues yo le meto un adyuvante inmunológico? Es un RNA que imita a una infección viral, Poliice, no sé si lo conocéis, es un adyuvante. Entonces, si yo combino estas dos cosas, una muerte no inmunogénica con algo que sea inmunogénico, y fijaros cómo en ratones, si consigo pasar aquí, pues conseguimos pues que un 80% de los ratones rechacen el tumor. Nos fuimos a un modelo más difícil, a conejos, y en conejos también vemos que somos capaces de rechazar los tumores hepáticos en un 40%, en un conejo que es una cepa un poco más complicada. Pero fijaros que voy a enseñaros esta diapositiva porque me parece muy llamativa. Este conejo tenía tres lesiones. Una era en la pared abdominal, aquí la podéis ver, otra tenía en el hígado un hepatocarcinoma, y una adenopatía en la axila. Solo tratamos la de la pared abdominal y dejamos las otras sin tratar. Al mes del tratamiento, desastre. Fijaros cómo habían crecido los tumores. Este tumor es una burrada. El del hígado había crecido prácticamente al doble, y la adenopatía también, al doble o al triple. Dijimos, esto no funciona, pero los dejamos ahí, cuidándolos con el veterinario, y al cabo de un mes de ese proceso, fijaros lo que pasó sin haber tocado nada, el tumor de la pared abdominal prácticamente se había reducido a esta pequeña masa, el hepático se había prácticamente desaparecido, y la adenopatía también. O sea que al final hemos conseguido, tratando una única lesión, tener un efecto abscopal y eliminar tumores que no habíamos tratado, ¿no? Obviamente solo funcionaba en algunos de ellos. O sea que, pero fijaros cómo algo tan simple como modificar el microambiente tumoral es capaz de tener un efecto beneficioso, ¿no? Y nada más, con esto termino. Solamente son los que, como casi todo eran revisiones, pero había trabajos nuestros, por eso pongo aquí un poco los que han participado en el trabajo. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Menos mal que no ha habido que hacer electroshock y que ha funcionado sin... Sí, nada más. Sí. Bueno, nos asustamos mucho, porque obviamente todo esto es experimental. Y el primer día que hicimos el electroshock, el conejo están anestesiados y sedados, pero
el salto que da el conejo en la camilla es sorprendente. Preguntas. Yo tengo un par. Claro, la inmunidad tiene una doble vertiente, ¿no? Es decir, favorecer la respuesta inmune antitumoral es la cara bonita, pero tampoco es tan sencillo de regular. Entonces, los fenómenos autoinmunes esto en el mundo del trasplante halogénico llevamos 40 años intentando separar, ¿no?, la enfermedad injerto contra receptor del efecto injerto contra leucemia. A nivel farmacológico, ¿se puede modular de alguna forma? O cuando uno busca una diana, la diana es la responsable de que vaya bien o que vaya mal, ¿no? Si yo tengo una diana que se expresa, por ejemplo, un antígeno que se expresa en el tumor, pero también se expresa en tejido sano, tengo autoinmunidad, o sea, daño de tejido sano, y es un efecto secundario, ¿no? Pero depende de la diana. Cuando estoy pensando, por ejemplo, en los CAR-Ts, ¿no? Si yo tengo un CAR-T, tengo una diana, el CD19 está muy bien, porque CD19 se expresa solamente en la línea B, las células sanas y las células enfermas, y mato todas. ¿Puedo vivir sin linfocitos B? Pues la respuesta es que sí, ¿no? Cuando tengo una diana, en los tumores sólidos, el escoger la diana es mucho más complicado, porque no hay ese linaje tan claro como puede haber en la estirpe hematológica, ¿no? Entonces, es difícil encontrar un antígeno que sea exclusivo de la célula tumoral. Entonces, el problema está en la posible toxicidad, que es, le das a la diana, pero no le das al tumor, ¿no? Pero por otra parte, cuando estamos usando drogas que lo que hacen es no tanto focalizar en la expresión del antígeno, un antígeno concreto, sino en la respuesta inmune a nivel de célula T con anti-PD1, anti-CTLA4, claro, fomentas desde luego en parte la respuesta inmune, pero estamos viendo de forma paralela, incluso parece que hay cierta correlación entre la gente que presenta efectos secundarios de tipo autoinmune, colitis o lo que sea, ¿no?, y la respuesta. Sí, ese es el riesgo, ya lo conocéis bien, los anticuerpos, aunque la terapia con checkpoints es menos agresiva desde el punto de vista de efectos secundarios que algunas de las quimioterapias, no está libre de esos efectos secundarios. Tú has mencionado colitis, problemas pulmonares, neuropatías, o sea, no estás libre porque con los anticuerpos anti-checkpoint estás potenciando que aquellos linfocitos que han visto un antígeno pero se han visto frenados muy bien por las células T reguladoras o por las moléculas inmunosupresoras, suban ese listón, entonces sean capaces de activarse y entonces reconozcan su antígeno allá donde esté, ¿no? Porque la tolerancia central no es perfecta y a veces hay linfocitos T autorreactivos que salen a la periferia pero están controlados por las células T reguladoras, por ese juego entre intensidad de la señal. Si ahora viene una molécula que me activa, igual la reguladora no es capaz de frenarla y tengo el efecto secundario que es la autoinmunidad, ¿no? Es un riesgo que se está corriendo, sí. Aprovecho el micro y una cosa más. El score, hay varios scores, pero has presentado un score basado en la positividad de PDL1, ¿no? Y sorprendentemente, incluso esos pacientes en los que había una cero, o sea, no había ninguna célula sobreexpresando PDL1, había un 10%, un 15% de pacientes que respondían, y esto se ha visto con PDL1, con CTLA4, con PD1. ¿Cuál es la explicación a...? ¿Es una respuesta inespecífica o...? No. Claro, la biopsia se toma antes del tratamiento, ¿no? Y entonces en ese momento igual son PDL1 negativas. Pero ¿qué es lo que activa PDL1? Y uno de los elementos que activa PDL1 es el interferón. Si yo tengo un tumor frío y activo una respuesta inmune y allí van los linfocitos y producen interferón, pueden activar PDL1. Y entonces resulta que no tenía PDL1 al principio, pero tengo PDL1 después. Y entonces, por eso, la biopsia previa no necesariamente va a predecir lo que va a pasar, porque puede ocurrir que la expresión de PDL1 sea posterior y entonces actúe a ese nivel. Entonces, porque PDL1 se activa por muchas cosas, pero el interferón es uno de los principales inductores. Entonces, esa sería un poco una explicación de por qué los negativos
responden, pues porque igual han tenido una suerte de que ha habido inflamación y se ha producido interferón intratumoral, y entonces había expresión de PDL1 y al frenarlo pues tienes más respuesta. Sí, una pregunta aquí. Es acerca de un tipo de neoantígenos que realmente no los has comentado mucho, porque es verdad que no han tenido tanto éxito los ensayos que se han intentado, pero que conceptualmente, cuando yo me enteré que existían, soy hematólogo, realmente me parecían conceptualmente muy interesantes, que son los antígenos tumorales testiculares. Porque cumplen, aunque no tanto, pero las condiciones que has comentado para una diana buena. Y luego además porque en la parte amiloide, que es donde trabajamos nosotros, utilizamos azacitina mucho, que hipometila y puede corregir el silenciamiento. Y luego por esas comparaciones que se hacen entre la gametogénesis y la tumorogénesis, ¿no? Que también me parecieron curiosos. Pero no funcionaron los ensayos, la mayoría fueron negativos, es la sensación que tengo. Pero con todo lo que ha avanzado, o con la nueva ingeniería, que también a nivel de vacunas, ¿cuál es su sensación o su impresión? ¿Son retomables como dianas? Bueno, cuando uno habla de antígenos tumorales, se hacen dos clasificaciones. Tumores, antígenos asociados a tumor, que son específicos de tumor, y aquí podríamos meter a los virales, porque son oncogénicos, a las mutaciones, porque son exclusivas del tumor, y también a los antígenos, por ejemplo, de la línea germinal, ¿no? Y ahí meteríamos que, ¿por qué? Porque están silenciados en una célula adulta, pero las modificaciones epigenéticas hacen que el tumor exprese esos antígenos de la línea germinal y la célula normal no lo haga, y entonces se convierten en unas dianas porque son tumor específicas. Y ahí yo tengo fe en ese tipo de antígenos porque son asociados a tumor, ¿no? Y lo mismo también con los circulares, ¿no? Si ves, todo lo que consideres que es exclusivo de la célula tumoral y se presenta y se expresa es susceptible de ser diana terapéutica y muy buena para los linfocitos T. Luego están los tumores, no son específicos de antígenos, sino que son un poco, los específicos y los asociados. Entonces, los asociados serían aquellos, por ejemplo, que se expresan en el tumor, pero también en el tejido sano. Melanoma, por ejemplo, GP100, entonces induces una respuesta contra el melanoma, pero también contra el melanocito, y entonces haces vitíligo. ¿Puedes vivir con vitíligo sin tumor? Pues sí, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es otra. Y luego están los antígenos que están sobreexpresados en el tumor, pero también se expresan en el tejido sano. Y ahí está el gran riesgo, ahí, porque dependiendo del tipo de respuesta que induzcas, si es dependiente de cantidad, pues perfecto, pero puedes tener un gran riesgo de tejido sano. Y eso ha pasado mucho con la inmunoterapia. En muchos ensayos clínicos se han tenido que parar. ¿Por qué? Porque has encontrado que una célula del cerebro o una del ojo pues expresa ese antígeno y provocas ceguera o también provocas infartos miocárdicos o lo que sea, ¿no? Entonces, el antígeno tiene sus virtudes y sus desventajas. Entonces, el escoger el antígeno adecuado es la magia, el truco de la inmunoterapia. Entonces, dependiendo de cómo de específico sea el tumor, será mejor o peor. No sé si con eso te respondo. Sí.